Y al respecto de este tema vamos a conversar con el señor Francisco Belaúnde, internacionalista, analista político también en el plano internacional, a quien le vamos a dar la bienvenida a Conectados Noticias. ¿Cómo está, señor Belaúnde? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pónganos en contexto, por favor, su punto de vista respecto a esta nueva decisión del gobierno de Javier Milei en Argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, lo que pasa es que Milei comparte pues la posición ideológica de Donald Trump, ¿no? Y entonces, claro, parece lógico que adopte medidas similares, ¿no? Él se ha pronunciado muy duramente respecto de Naciones Unidas en general, ¿no? Y bueno, ahora decide retirarse de este organismo, de la Organización Mundial de la Salud, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, la verdad que no tiene mucho sentido, pero que se puede, bueno, finalmente, por lo visto, ha primado mucho más la ideología que, digamos, un análisis que, digamos, costo-beneficio, ¿no? Es lamentable, ¿no? Es lamentable que Argentina se retire. Ahora, evidentemente no es tan grave como el hecho que Estados Unidos haya retirado, porque Estados Unidos sí es un contribuyente importante, ¿no? Importante para la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Argentina, bueno, si hay alguna acción de la Organización Mundial de la Salud, pues no podrá hacer en la Argentina, evidentemente, ¿no? Esta decisión del gobierno argentino, señor Belaúnde, ¿qué implicancias podría tener en el desarrollo de la salud, en las políticas de salud que se está implementando este gobierno en la República Argentina? Bueno, habría que ver efectivamente cuáles son, qué tipo de acción realiza la OMS. La OMS, sobre todo, en gran parte, la labor, digamos, que más destaca de la Organización Mundial de la Salud es en los países más pobres, ¿no? Países como en África, también de América Latina. Obviamente Argentina no está entre los más pobres, pero también tiene bastante pobreza, y entonces, por lo tanto, sin duda deben haber habido acciones por parte de la OMS. También la OMS hace acciones en materia de lucha contra epidemias, ¿no? En particular en África. Entonces, tal vez directamente a Argentina no le vaya a afectar eventualmente, ¿no? Y más bien tendría pues eso sería pues básicamente una decisión, digamos, con un contenido político simbólico, si se quiere, ¿no? Pero como digo, habrá que ver exactamente qué tipo de labor hacía la OMS, aunque esto tiene que ver con el tema de la pandemia, que dicen que se obligaba, ¿no? a los encierros, pero tampoco es así. O sea, la OMS finalmente no tiene ninguna función coercitiva, puede recomendar en todo caso, ¿no? Y hay países que han sido más o menos, digamos, estrictos en el tema del encierro de las personas. No todos los países han sido igualmente, digamos, firmes en eso, ¿no? Entonces, finalmente es decisión de cada país. Y si el gobierno argentino en ese momento decidió seguir la recomendación de la OMS, bueno, es decisión del gobierno argentino. Otros países no han sido tan estrictos, ¿no? ¿Y esto podría marcar un precedente para que otros países también de repente podrían tomar similar actitud? Bueno, serían gobiernos en todo caso con una postura similar, ¿no? No sé, no he oído, por ejemplo, que el presidente Bukele haya decidido, por decir, ¿no? Porque Bukele está un poco en una línea similar hasta cierto punto, ¿no? En El Salvador haya hablado de ese tipo de postura. Yo creo que tiene que ver con gente que comparte el mismo, digamos, la misma ideología, ¿no? Que además se opone también a una serie de cuestiones que tienen que ver con salud reproductiva, todo ese tipo de temas que ellos rechazan, ¿no? Así que si hubiera un gobierno de esa línea, podría ser sí que adopte una postura similar, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, señor Belaúnde, aprovechando la oportunidad que tenemos de conversar con usted, hace poco el gobierno de Donald Trump también ha ordenado cerrar USAID
¿no? Lógicamente eso ha creado mucha polémica, comentarios a favor, comentarios en contra. ¿Qué comentario le merece a usted? ¿Cuál es su lectura al respecto? Mire, USAID es un organismo de cooperación y la cooperación es una herramienta de influencia de los países desarrollados en otros, ¿no? Y eso es, digamos, es importante por lo que se llama en relaciones internacionales, lo que se llama el soft power, ¿no? El poder blando, ¿no? A través de la cultura, a través de la cooperación, precisamente los países pueden obtener mayor influencia en otros. Entonces, en un contexto en el que Estados Unidos está en una competencia con China, si Estados Unidos deja de cooperar con los demás países, en el fondo lo que está entregando en bandeja a China, su adversario, le está entregando mayor influencia en los demás países, porque claro, China va a poder llenar el vacío que deja Estados Unidos en muchos casos, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera, con esa decisión, ¿no? El gobierno de Donald Trump está disparándose a los pies. Parece inconcebible, ¿no? Porque una cosa es, evidentemente, revisar los programas de AID, y otra es interrumpir bruscamente, ¿no? Creando serios problemas a gente que estaba recibiendo, por ejemplo, cultivadores, agricultores, y otros que estaban recibiendo ayuda de USAID y de pronto se quedan sin fondos. Y encima con el riesgo que finalmente se desaparezca USAID. Entonces, es muy claro, se puede crear después un organismo distinto. O sea, ahora te dice que va a pasar el tema de la cooperación al Departamento de Estado. Le recuerdo al público, el Departamento de Estado es el equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero en el interín genera pues un problema muy serio. Entonces es realmente, digamos, poco inteligente, me parece bastante torpe esta medida que se ha adoptado. Lo digo por el propio interés de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, y quiere justamente evitar que China, ¿no?, siga influyendo en varios países, en particular en América Latina, y de pronto tome esta medida que justamente favorece a China. En fin, no tiene sentido. Pero se habló también, o se sigue hablando, del mal uso de estos fondos, ¿no? Proporcionados. ¿Qué de cierto puede tener estos comentarios que se han lanzado últimamente? A ver, es posible, a ver, siempre en este tipo de cosas efectivamente puede haber un mal uso. Además, muchas veces se destinan fondos y entonces depende hacia qué tipo de acciones se quisieran desarrollar. Muchas veces USAID ha estado lanzando programas que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de la democracia. En otros casos, la no discriminación. Entonces, alguno dice, bueno, si habla de la no discriminación, entonces está diciendo que no hay discriminar, por ejemplo, a los gays, cosas por el estilo, entre gente que no le gusta. O sea, siempre se puede revisar. El gobierno de Estados Unidos finalmente, y ahí tiene razón el secretario de Estado Rubio, dice que tiene que ser un instrumento en beneficio de la diplomacia del gobierno norteamericano. Pero lo que no pueden hacer, me parece, desde el punto de vista de interés de Estados Unidos, es interrumpir bruscamente, ¿no?, sin una previa evaluación, una serie de programas. Entonces, creo que lo lógico, lo prudente hubiera sido, vamos a evaluar, pero no interrumpamos de pronto, ¿no? Es un poco como, ok, por decir no sé, pues hay un auto tiene algunos problemas, entonces ¿sabes qué? Lo tiramos a la basura. Pero de repente lo único que faltaba hacer es revisar algunas cosas y podía funcionar bien. Entonces, no se trata pues de tirarlo todo simplemente porque pueden haber unos problemas. Primero claro. se evalúa y se ve, o sea, de manera, un análisis comprensivo, que comprenda todo y se ve, ahí se toma una decisión. Pero acá, de pronto, se tira todo al agua y entonces, bueno, se genera una serie de problemas y eso perjudica la imagen de Estados Unidos en el mundo, evidentemente. Así es. Bueno, señor Belaúnde, le agradecemos muchísimo, siempre es de gran ayuda su participación aquí en Conectados Noticias. Le mandamos un gran abrazo. Igualmente, gracias. Señor Francisco Belaúnde, analista internacional, estuvo con nosotros en Conectados Noticias.